Shalom, shalom, ¿cómo les va? El otro día, luego de publicar acerca de cómo se puede aprender del libro de Job, la misma persona que había hecho la pregunta tuvo después otras preguntas e ideas que comparto ahora con ustedes y las respondo. La primera idea que compartió esa persona era: los gentiles somos noajitas y ellos cumplir 7 preceptos y sus desarrollos. Lo que Dios mandó cumplir son los 7 preceptos solamente. Los desarrollos son algo que las personas pueden hacer, empezando a basarse en que Dios mandó que hubiera cortes de justicia, poderes legislativos también, entonces que se desarrollaran leyes a partir de esos mandamientos, pero no significa que los desarrollos tengan el mismo valor que los mandamientos. Por tanto, Dios mandó solamente esos 7 mandamientos. Los desarrollos no los manda Dios, son o cuestiones lógicas o son aquellas cosas que los noágidas deciden por sí mismos plantearse para una buena vida. Otro aspecto, noajitas, no sé bien exactamente cuál sería la etimología de los itas. Yo uso noágidas, así como hay un Nachmanides, un Maimónides, que son hijos de Nachman o hijo de Maimón. Los noágidas son los hijos de Noaj. Así que me parece más correcto llamarlo noágidas que noajitas. Bueno, noajita suena más bien como un movimiento social o algo parecido, y el noajismo no es un movimiento social, no es una religión, no es una creencia, significa hijos de Noaj, o sea, no hay nada más que ello. Sepan que tienen los 7 preceptos, son noágidas; no lo sepan, son noágidas; los cumplan, son noágidas; no los cumplan, son noágidas, pues son los hijos de Noaj, los hijos de Noé. Por tanto, los gentiles somos noágidas, es correcto. ¿Y ellos cumplir 7 preceptos? No. No es ellos cumplir los 7 preceptos, es y nos corresponde a los noágidas cumplir 7 preceptos. Eso fue el primer renglón. Sigamos con el segundo. Pero son básicos, a ver, un momento, que ahora se ve mejor, pero son básicos, salvo el de idolatría, todas o casi todas las religiones las cumplen. No hay que confundir noajismo y judaísmo tampoco con religión, no son religiones. Por tanto, más que decir que todas las religiones los cumplen, o casi todas, habría que mencionar que en todas las sociedades se cumplen, que sería lo más lógico, porque Dios no le dio estos mandamientos a una religión o a unos grupo de creyentes, sino a la humanidad completa, por tanto a las sociedades humanas en sus lugares que estén. Así que no estoy de acuerdo con que compararlo con religiones, pero aparte de ello, no son básicos para las religiones. Hay una muy extendida, no sé si es la más grande del mundo, de los llamados monoteístas, creo que sí, que tienen entre sus principios fundamentales el yihad, la guerra santa, donde se condena a muerte, se esclaviza, se maltrata, se asesina a los infieles. Por tanto, no, eso de que salvo la idolatría, todas la cumplen, no es así. Ni que hablar que la otra que es la que se hace llamar monoteísta, también hizo todo tipo de atrocidades y barbaridades en el nombre de la difusión de su religión. Quizás hoy en día ya no lo hagan, pero no que alguien pertenezca a una religión, ya por eso está cumpliendo los 7 mandamientos. De hecho, muchos que cumplen esos mandamientos no pertenecen a ninguna religión, como debería ser, y otros que pertenecen a religiones y dicen cumplir los mandamientos de sus dioses, andan robando, mintiendo, asesinando, etcétera, que no es nada bueno. Sigamos. Realmente se podría considerar una base, un principio de arranque, pero no es lo que Dios consideró. Dios no lo consideró una base o un principio de arranque. Yo lo dije así también, es correcto, pero Dios no lo planteó así. Lo pueden plantear los sabios judíos, quien les habla en este momento, pero Dios lo planteó: estos son los mandamientos que les corresponden a ustedes, humanidad. No importa lo que digan los sabios judíos, importa lo que Dios dijo, y es: estos son los mandamientos para ustedes. Si ustedes lo consideran una base, podría ser que esté bien, porque así como no asesinar es lo que Dios mandó, promover que haya un tipo de justicia social donde la gente no se muera de hambre es un desarrollo, pero no es lo que Dios mandó. Y tampoco es la base. Sería como eso es el enchufe que Dios quiere que la gente tenga. Después uno lo puede amplificar, pero no tomarlo al mismo nivel que los mandamientos que dio Dios. Realmente se podrían considerar una base, un principio de arranque para un desarrollo espiritual gentil. Parafraseo al rabino Abraham Cook. No hay necesidad de parafrasear rabinos, porque los gentiles no tienen necesidad de ser rabinos, ni de estudiar con rabinos, ni aprender de rabinos. Los rabinos tienen la función dentro del pueblo judío
Y cuando los noágidas no conocen que existen los 7 mandamientos, los rabinos o no rabinos, que sean judíos y que conozcan, le avisan a sus compañeros de travesía en este mundo gentiles, miren que están los 7 mandamientos, ahora les corresponde a ustedes trabajarlos. Y sí son una meta, a diferencia de lo que pone el autor de esta carta, porque pone que no son una meta. Sí, ¿por qué vamos a contradecir lo que Dios dijo? Dios nos dijo acá, le dejo 7 mandamientos, miren que no es esto lo que yo quiero que cumplan, ¿eh? Ustedes cumplan lo que diga otra persona, no lo que yo digo. No, Dios dijo, estos son sus mandamientos y no hay por qué buscar más de ellos. Por supuesto que como somos seres humanos, y somos todos, llama espíritu, estamos buscando más porque estamos buscando el infinito, la eternidad, que es parte de lo que somos en realidad, lo que somos espiritualmente. Pero eso no significa que no sea la meta. Dios dijo, esta es la meta, vivan éticamente. No blasfemen, no adoren dioses, que no sea Dios. No asesinen, no roben, no tengan relaciones con alguien que no sea su cónyuge, no coman parte de animal con vida, establezcan corte de justicia. O sea, ¿por qué vamos a decir que lo que Dios puso como una meta no lo es? Sigo. Piensa en un ser por el mundo sin conciencia alguna del Creador. Le aviso, querido señor que escribió esta carta, que los judíos tampoco tienen conciencia del Creador, por más que tengan rabinos y todo lo demás, porque es imposible llegar al conocimiento de Dios. Pero más allá de eso, supongamos que acá la palabra que usa el autor de la carta, que no tenga conciencia de Dios, es que no sepamos que Dios existe. No tiene nada que ver con los mandamientos, porque la humanidad sabía que Dios existía desde el origen de la humanidad misma. Adán recibió los 7 mandamientos, Adán los tenía que cumplir, no los cumplió. Su hijo Caín los tenía que cumplir, no lo cumplió. Y él sabía que había un solo Dios. Ellos tenían conciencia del Creador. Y sin embargo, tenían los mandamientos, tenían conciencia del Creador y no lo cumplieron. Así que no hay que buscar ni magia, ni una conexión súper mística espiritual a través de rabinos. La conciencia de Dios existía y también existía no cumplir lo que Dios había mandado. Sigo. Sin saber comprender, sin saber, acá estoy, sin saber comprender el porqué de su nacimiento, misión en la vida, destino en la muerte. Tampoco los judíos saben eso porque Dios no lo dijo en ningún momento. Uno lo puede entender, puede estar en libros de sabios judíos, de alguna profecía se puede tomar indirectamente algún conocimiento, pero Dios nos dice en su revelación en la Torá, miren que por esto nacieron, miren que por esto están viviendo, miren que esta es su misión en la vida. Así que estar idealizando los mandamientos judíos, la Torá, la forma de vida judía, las creencias judías, la filosofía judía, es una idealización sin base, porque ni los judíos saben el destino real luego de la muerte, se tienen las convicciones, las creencias, lo que dicen los sabios, cada uno busca construir su misión en la vida, no sabemos por qué nacemos, pero nos podemos imaginar, igual que los gentiles lo pueden hacer. Y de hecho, el primero de los hebreos, Abraham, era gentil, era noágida, cumplía los 7 mandamientos, y él estaba en la misma, y sin embargo tuvo conciencia del Creador, a la que llegó por su propio razonamiento, después lo comparó con lo que le enseñó Noé, pero primero y por muchos años fue su propia conciencia que él solito llegó, porque todos somos Neshama, y si todos sacamos las, eh, las cosas que nos impiden llegar a Dios, ¿cómo sería que lo podríamos llamar? Las cortinas, los velos, los estorbos. Y para eso no se precisa ni Torah, ni sabios judíos, ni siquiera palabras de profetas. Es llegar a una conciencia espiritual. Vamos a ir a la guía de los descarriados que usé para el libro de Job, que es el mismo que estamos continuando acá. Y miren lo que dice. Esto es la guía de los carreados de Mamónides. Y dice que, porque contigo está la fuente de la vida, dice uno de los salmos. Y esto es la influencia divina que da el ser a las cosas. Las palabras categóricas del versículo, en tu luz vemos la luz, expresan exactamente lo que decimos. Esto es que por el influjo del entendimiento que emana de Dios, alcanzamos la sabiduría. Dice Maimónides, no es necesario estudiar Torá ni que algún sabio judío nos guíe de la manito para llegar a tener conciencia de Dios. Es una sabiduría que emana de Dios. Cuando Dios quiere que la persona llegue a tener esa conciencia espiritual, Dios le facilita a la persona eso. Pero para ello, la persona, ¿qué tiene que hacer primero? Su propio esfuerzo de eliminar las barreras. Y eso no significa meterse en religiones, ni rezar, ni hacer cosas de judío. Significa limpiarse de idolatría, hacer los 7 mandamientos, los gentiles, vivir una vida ética, construir shalom, hacer lo que hay que hacer y dejarse de filosofar y de pretender saber más que Dios y dejarse de reflexionar acerca de Dios y hacer teologías. En ese momento, si uno está ya capacitado y hace todo lo que tiene que hacer, sin necesidad de teologías ni sin necesidad de judaísmo, el gentil puede recibir la luz
para ver la luz que viene directamente de Dios, como le pasó a Abraham, como le pasó a sus descendientes. Nuestro entendimiento nos guía y capacita para comprender el entendimiento activo. No es la Torá, ni las palabras de los sabios, ni la Kabbalah, que eso podría ayudar a los judíos, sino nuestro entendimiento. Y para ese entendimiento, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar, aprender, conocer. Maimónides seguía mucho a Aristóteles y muchas de sus cosas son aristotélicas. Y Aristóteles no era un creyente en las cosas judías, por más que alguno pueda inventar que sí. Aristóteles no seguía la Torá, Aristóteles no tenía maestros judíos, aunque algunos digan que sí. Aristóteles hizo su propia filosofía y esto es lo que está diciendo Maimónides. Tengan cada uno una limpieza de entendimiento, que hay que seguir algunos patrones que por ahí algunos filósofos les podrían enseñar para poder llegar a una claridad de mente que les lleve a una conciencia espiritual que les permita tener una mayor comprensión de lo que es posible comprender, que es nada de Dios. Así que hasta ahora lo que viene diciendo el señor, querido señor que envió esta carta, no contradice en nada, es más, permite profundizar más que los gentiles tienen que dedicarse a sus 7 mandamientos y dejarse de dar vueltas en filosofías, creencias, teologías. Así pues, que no blasfema, simplemente ignora a Dios. Con ignorar a Dios ya está haciendo una gran cosa. Muy triste y muy lamentable es el papel de aquellos que se ponen a hablar en nombre de Dios, de escribir a Dios, decir cosas acerca de Dios, judíos o no judíos, cuando no es lo que Dios manda ni es lo que hay que hacer. Así que si una persona ignora a Dios, está siendo mucho más bueno que aquel que se pone a hablar, filosofar y dar por qué la providencia divina funciona así, cómo es el juicio divino, por qué la misericordia, lo que hacían los amigos de Job, que podían tener alguna cosa correcta, pero como estaban hablando como si supieran acerca de Dios, Dios dijo, ustedes no saben nada, cállense la boca. Así que, aquel que no blasfema, practica sexo con su pareja, no roba, no asesina, no come animales vivos, y como toda sociedad civilizada tiene su corte de justicia, ya está, ya es un buen agita, ¿sí? Es lo que Dios quiere. ¿Por qué vamos a cambiar lo que Dios quiere? Ignorante pero no ágida, no agita, no ágida. Dios no dice que una persona no puede estudiar física, química, biología, matemáticas, historia, geografía, astronomía, todas las otras ciencias. No dice Dios que uno no puede dedicarse a la literatura, a las bellas artes, a la danza, a la música. ¿Por qué ignorante? Yo conozco muchos judíos que saben mucho de Torah y es muy ignorante en millones de cosas. Y conozco mucha gente que sabe de Torah y sabe de cosas profanas también. Y siguen siendo ignorantes de las cosas espirituales. Pues las cosas espirituales, como acabamos de leer en el propio Maimónides, se precisa que Dios dé el influjo del entendimiento que emana de Dios y ahí alcanzar la sabiduría. Por tanto, uno puede llenarse de muchas cosas que le dan sabiduría, pero la sabiduría de Dios, primero nunca la vamos a llegar, porque Dios es absolutamente incomprensible e incognoscible para el ser humano, pero es como burlarse de la identidad no ágida este comentario. Ay, cumple los mandamientos, pero es ignorante. Igual que de los 15 millones de judíos, 15 millones son ignorantes, porque ninguno podemos conocer a Dios. Nadie, ningún ser humano, nadie. Y ya lo dice Dios claramente, a Moisés cuando le dice quiero conocerte, y dice nadie puede. Una segunda idea que va por la búsqueda de la sabiduría. Sabiduría. Al estar vetada la Torah, fuente de sabiduría, error. Si fuera la fuente de sabiduría, Dios se lo hubiera dado a la humanidad. Y no es la fuente de sabiduría. Es una fuente de leyes y conocimientos propia del pueblo judío para el pueblo judío. Los Job del mundo siempre estaremos en ignorancia. Error. Acabamos de ver que Maimónides dice que no se precisa ni de Torah ni de ninguna filosofía extraña. Estaremos en ignorancia o al fomento de la especulación. Sí, los judíos también, porque conozco judíos que viven una idolatría hacia cosas judías y también hacia cosas que no son judías. Así que todo esto es como una adoración extrema de la Torá o del conocimiento judío o de algunos judíos y una eh, forma de ver menospreciando lo que Dios pidió a los no ágidas que hagan, cumplir los mandamientos. ¿Por qué? No se queda contenta la gente con lo que Dios manda y quieren algo más. Quizás tenga razón Coelet, no va con Q, estamos en español y que yo sepa, la Q no se usa de esa manera, quizás sí me equivoque. Eh, Sería más bien una traducción francesa, supongo. Quizás tenga razón Coelet y el saber trae sufrimiento. Para saberlo hay que leerlo. Pero la ignorancia, cuando hay inquietudes espirituales, trae angustia. Para quitarse las angustias, no hay que estudiar Torah. Para quitarse las angustias hay que hacer terapia. Hay que quitarse la pretensión de querer conocer cosas que son inconocibles. Hay que quitarse la pretensión de
querer cosas judías como si eso fuera la solución del mundo. Como otro señor que me dijo, el día que los judíos vivan en Israel va a haber paz en el mundo. Y a mí me sonó tan racista, tan discriminador, por más que sea una persona que dice querer a los judíos y quizás se quisiera convertir a judío, pero suena tan racista y discriminador. Y se lo dije. Decir, cuando los judíos estén en Israel, todo el mundo va a estar en paz. Es como si los judíos provocaran la guerra. No, porque el profeta dijo, pero el profeta no dijo que si los judíos vienen a Israel va a haber paz. Va a haber paz cuando la gente, judío o no, quiera vivir en paz. Y como el 99,8% de las personas del mundo son los gentiles, lo que provoca que no haya paz no es que el 0,2% no viva en su totalidad en la pequeña tierra de Israel. Así que el tener conocimiento de Torah no le va a quitar la angustia. Conozco mucha gente que sabe muchísima Torah, que tienen depresión, que tienen angustia, que tienen ansiedad, que duermen mal, que tienen malas relaciones con sus parejas, que les pegan a sus hijos y saben mucho de Torah. No, no anda por ahí. Y no son inquietudes espirituales realmente. La inquietud espiritual para el gentil es conocer los 7 mandamientos y cumplirlos. Luego uno puede empezar a filosofar sin pretender conocer a Dios, sin pretender hacer teología, sin pretender cosas judías, y ahí llegará el día en que pueda limpiar su mente de tanta aberración que ha provocado la idolatría, el ego, en la vida de las personas y poder vivir en paz. Lo que me dices suele, normalmente no siempre, tener gran impacto en mí. El libro de Ramban lo tengo en casa. Maimónides no es Rambam con M, Ramban es Nachmanides, es otro sabio, y el que estábamos comentando no es Ramban, es Rambam, el guía de los perplejos, y que debería decirse o uno Ramban y el otro Rambam, en realidad, con tilde diferente en la A. Uno es Maimónides y el libro que estamos hablando es Rambam Maimónides. Lo tengo en casa. Pero me dijiste que no lo leyera y no lo leí exactamente, porque es un libro muy difícil de leer y de entender. El mismo libro, si fuéramos a su principio, dice eso. Pero bueno, está bien saber de la historia de Job, gracias a ti. De nada. Posible conclusión. Quizás como también apuntas en este video, el que da pie a estas otras cartas, se haya de buscar solo un estado de confianza suprema de hacer lo correcto. Exactamente tal cual es lo que dije, basándome en lo que decía Maimónides. Cosa que no siempre está tan clara. En un pleito, ambas partes muy dispares, ellas piden justicia. Sí, puede ser, pero hay una de las partes que quizás pide justicia, como todos los que están en la cárcel dicen que son inocentes. Si están en un pleito, puede ser que haya una ocasión en que las dos partes tengan algo de razón, o que estén buscando realmente justicia, aunque una esté infringiendo alguna ley. O puede ser que una directamente sepa que está haciendo algo mal, igual dice que pide justicia porque no va a decir sí, soy culpable. Así que no tiene nada que ver, me parece el ejemplo. Sin saber nada, sin nada saber, viviendo una vida ordenada, aún de espaldas a conceptos espirituales. El que vive los 7 mandamientos a full no está viviendo espaldas a conceptos espirituales, está viviendo espaldas de pretensiones que no le corresponden. Dios no dijo en ninguno de los mandamientos, hagan filosofía buscando a Dios, usurpen la identidad judía, oraden la Torá con sus cuestiones. Dios dijo, ¿quieren espiritualidad? Estos son sus 7 mandamientos. ¿Quieren una vida ordenada? Estos son sus 7 mandamientos. Cuando lo puedan hacer y lo hagan de verdad, y cuando puedan limpiar su mente de idolatría, pretender las cosas judías, pretender saber de Dios cosas que nadie puede saber, ni el más judío de los judíos judiosos, entonces los conceptos espirituales van a estar muy claros. Se va a llegar a una iluminación, vuelvo a decir acá de Maimónides, directamente emanada de Dios. Y esa es la sabiduría. No es saber lo que dijo Jeremías, no es saber lo que dicen los salmos, no es saber qué dijo el rey David en tal día o tal otro, no es saber cuestiones que dice algún rabino de internet, es cumplir los 7 mandamientos, limpie su mente de la contaminación del ego, y ahí estará, por fin, disponible directamente de parte de Dios los conceptos espirituales, porque todos somos Neshama, todos tenemos ese conocimiento en nosotros, y para facilitarlo Dios le dio a los judíos la Torá para los judíos, y hay conceptos de la Torá que pueden ayudar a compartirse con los no judíos. Pero si Dios hubiera querido que la Torá fuera para todos, Dios no hubiera dicho Torá Tzibal Anu Moshe Morayá Keilat Yaakov, esta es la Torá que Dios ordenó a ustedes, a nosotros los judíos, para que la tengamos una generación en la otra, sino que hubiera dicho Torah Tzibá la Amim, Dios le dio esta Torah para los pueblos. Si no fue así, se le dio al pueblo judío a través del pueblo judío, que son los maestros espirituales,
y eso no quiere decir rabinos, quiere decir los judíos, y no es a través de enseñanzas, bla, 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 y tú tienes que hacer esto porque yo me he visto de manera chistosa. Y digo, open your eyes, open your conscience, porque yo soy judío, sino que es a través de que yo vivo mi vida judía con las cosas judías, tú vas a vivir tu vida no ágida con tus cosas no ágidas. No tienes por qué tomar de los 613 mandamientos, porque tienes tus 7, que es lo que Dios quiso que tuvieras. No tienes por qué enchufar tu computadora a un enchufe de 220 si tu computadora está para 110. La vas a quemar la fuente de alimentación de tu computadora. Si es de 110, enchúfala a 110. Si es de 7 mandamientos, enchúfala a los 7 mandamientos. Fíjate que ni la oración, aunque no prohibida, ni siquiera es necesaria. Y no es necesaria, porque Dios no lo dijo que fuera. Si una persona siente que emocionalmente quiere hablar con Dios, lujo, puede hacerlo, y por eso hay un sidur que yo hice para ayudarlos a no caer en idolatría, en errores, para ayudarlos a limpiar la mente de conceptos erróneos y así poder estar influyendo directamente la luz de Dios en su vida en este mundo. Y el último screenshot de lo que me mandó. Finalmente, no es mi ánimo discutir, de mío tampoco. Además, solo un necio lo haría, pues tú tienes unos estudios que a mí me son vetados. Más allá de eso también, cuando uno hace preguntas, está bueno hacerlas, y que el otro se sienta como cuestionado para poder pensar, para poder ordenar los pensamientos, para poder buscar más información, como hice, por ejemplo, acá en la idea de los carreados. Como ven, busqué la palabra sabiduría. Podría haber mostrado otros lugares donde se usa la palabra sabiduría que serviría para este caso. Por ejemplo, en la número 10, que ya estoy muy lejos, pero bueno, en la número 10 dice algo muy simpático. Vamos a llegar a la número 10, vamos a llegar a la número 10. Dice: alabado sea el Todopoderoso, sigue siendo Maimónides, Rambam, el que habla. Alabado sea el Todopoderoso, cuyos designios y sabiduría son inescrutables. O sea, Maimónides, que sabía millones de kilómetros de Torah, está diciendo, por más que yo sepa millones de kilómetros de Torah, los designios de Dios, o sea, saber por qué nacemos, qué pasa después de la muerte, por qué vivimos, cuál es nuestra misión, los designios de Dios y cosas que van más allá del yo individual, y su sabiduría son inescrutables, es imposible comprenderlas, así que no hay conceptos espirituales para compartir más que esto. Ser sencillos, ser personas ingenuas, no pretender saber más que Dios, y eso es lo importante. Solo transmitirte mi equipo. La sensación de que el mero incumplimiento de varias acciones de no hacer, salvo la justicia, no cubre muchas inquietudes, porque uno busca más de lo que corresponde. Deja inmensas lagunas intelectuales. No, porque se puede estudiar física, química, biología, matemática, filosofía también, mientras no sea cosas de teología, psicología, medicina, astronáutica, astrofísica, mecánica dental, arboristería. Podría seguir porque hay muchas cosas que dejan cada vez menos lagunas mentales e intelectuales. Y no es en la Torah lo que la persona debería dedicarse, ni los judíos, un grupito sí, ni el 99,8% de la humanidad, porque si no, Dios hubiera dicho, dedíquense a la Torah, o a las cosas espirituales del mundo judío, que no les corresponde a ustedes, gentiles, no lo dijo Dios. Dios dijo, cumpla esos 7 mandamientos. No le gusta al autor de esta carta, qué pena. Yo no soy Dios para cambiar lo que Dios mandó, y qué pena que no se da cuenta que las lagunas intelectuales se llenan con sabiduría humana, con sabiduría intelectual, y las lagunas espirituales se hacen limpiando el dominio del ego sobre la persona y permitiendo que la luz de Dios ilumine, no la luz de los sabios judíos, no la luz de la Torá, no la luz de las cosas judías, sino la luz de Dios directamente en la persona. ¿Y cómo se hace eso? Los 7 mandamientos, si uno es gentil, los 7 mandamientos. Puede hacer otras cosas para apoyar esos 7 mandamientos, como por ejemplo ayudar a los necesitados, hacer que haya justicia social, que haya realmente justicia en el mundo, no estas cosas que está viviendo, que a los judíos se los deje en paz, que haya paz en el mundo, etcétera, 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 que son aportes para que se puedan cumplir mejor los 7 mandamientos, si los judíos puedan cumplir mejor sus 613 mandamientos, y de esa manera, y habiendo estudiado robótica, ingeniería y computación y lo que sea, uno llega a darse cuenta, estoy lleno intelectualmente porque me llené del conocimiento de este mundo y he sentido la iluminación. Dios me ha iluminado. Ahora estoy en un nivel espiritual mucho mejor porque conseguí la calma de haber dominado al ego, conseguí la calma de pretender ser más que Dios y estoy feliz con mi porción, que es ser no ágil de cumplir los 7 mandamientos. Si quiere la persona convertirse a judía, bueno, que se comprometa, estudie para ser judía, que se comprometa con los 613 mandamientos, a llevar una vida judía, a estudiar las cosas judías,
y le aseguro que va a seguir teniendo lagunas intelectuales, que va a seguir teniendo ansiedades, conflictos, angustias, depresión, malestar, gastritis, impotencia sexual, conflictos con la pareja, los hijos no le harán caso, lo despedirán del trabajo, seguirá sin saber por qué está en este mundo, se equivocará, no tendrá idea de si está haciendo bien las cosas, etcétera, 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 solo que con el compromiso de tener que cumplir lo que le corresponde a 613 mandamientos, en vez de vivir feliz con sus 7 mandamientos como Dios y nadie más le ha mandado. Ya sé que van a estar los protestones, van a decir, ay, pero el Moré malo, quiere que los judíos se queden con las cosas judías, no nos quieren los judíos, por eso no quiere que hagamos cosas judías. Repito, ¿quieren cosas judías? Conviértanse a judíos. Háganse responsables de cumplir todos los mandamientos que les corresponden, todas las obligaciones, todo lo que les corresponde como judíos. Y entonces ya está, no van a tener que protestar. Pero mientras quieran seguir teniendo el pan y las tortas, y no están pagando ni por una ni por otra, lamento. Pero yo no puedo facilitarles la vida porque es Dios el que dijo 7 mandamientos. Ese es su camino. Y ese es el camino de la elevación espiritual, la luz que los ilumina desde adentro, la luz que emana de Dios para que tengan sabiduría. Por lo tanto, he dicho shalom y bendiciones.